defensa por la unidad de los cristianos. Hoy concluye el octavario de oración por la unidad de las iglesias que creen en Cristo. Las iglesias que reconocemos a Jesucristo nuestro Señor como Dios son la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Cristiana, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Protestante Luterana. Los testigos de Jehová y los mormones y otras sectas no son religiones cristianas. Muchas y muy importantes son las cosas que nos unen a los que formamos las diversas iglesias cristianas. Pero quedan todavía muchas cosas también que por causas humanas nos separan, y esta separación es un serio obstáculo para la evangelización y la unidad de las iglesias. En el año 1000 se separaron las iglesias de Occidente y de Oriente, luchando los hombres por la supremacía de Constantinopla o de Roma. La iglesia quedó dividida.
En el año 1520, el rey Enrique VIII, deseando que la Iglesia autorice su divorcio con la reina Catalina de Aragón, amenazó al Papa que si no le permitía el divorcio, se separaría de la Iglesia. El Papa le dijo que el hombre no ha de separar lo que Dios ha unido, que sentía mucho la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, pero que él no podía alterar la ley de Dios. 10 años después, el monje Martín Lutero enseñó la rebeldía contra Roma y el sumo pontífice en luchas políticas, negando la maternidad divina de la Madre de Dios, la Virgen Santísima, otro obstáculo para la unidad respecto de algunos cristianos. La Iglesia Católica Occidental abre sus brazos por ministerio del Santo Padre Juan Pablo II y por decisión del Concilio Ecuménico Vaticano II, para que demos la impresión de la unidad que quiso Cristo. Ofrezcamos nuestra Eucaristía de hoy para que llegue muy pronto el momento tan esperado de la unión plena. Son obstáculos humanos y a veces son caprichos insuperables que solo Dios puede allanar y hacer que se retiren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que manifiestes en nosotros
la abundancia de tu misericordia y hagas desaparecer las divisiones entre los cristianos, para que tu iglesia aparezca como signo luminoso ante los pueblos y el mundo, iluminado por tu Espíritu Santo. Crea en Jesucristo, tu Hijo, que nos enviaste como Salvador. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la palabra de Dios. En este domingo colaboran en la primera lectura del Antiguo Testamento, en el Salmo y en la segunda lectura del Nuevo Testamento, las señoritas alumnas del Colegio Universitario Elena Moscoso Tamariz. Primera lectura en el Antiguo Testamento, la señorita Sara de la Nube Campoverde Ulloa. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En el primer tiempo fue menos afligida la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y en el último fue gravemente herido el camino del mar a la otra parte del Jordán, la Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en la región, en la sombra de la muerte, les nació la luz. Multiplicaste la nación y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Cómo se regocijan los vencedores como la presa que obtuvieron al repartirse los despojos. Porque tú quebraste el yugo de su carga, la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lee el Salmo responsorial la señorita Vani Isabel Jara Jiménez. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es protector de mi vida. ¿De quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, esta volveré a pedir, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver el gozo del Señor y visitar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Creo que he de ver los bienes del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, pórtate varonilmente, confórtese tu corazón y aguarda al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La segunda lectura en el Nuevo Testamento lee la señorita Juliana Elizabeth Pinos Melgar. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos digáis una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros. Antes sed perfectos en un mismo ánimo y en un mismo parecer. Porque de vosotros, hermanos míos, se ha notificado por los que son de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y dijo esto, porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, pues yo de Cefas, y yo de Cristo. Está dividido Cristo, por ventura Pablo fue crucificado por vosotros. Os habéis sido bautizados en el nombre de Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. He guardado en tu nombre a estos que me has dado. No son ellos del mundo, igual que yo lo soy. Santos cual tu verdad, oigadlos en tu nombre. Como tú me enviaste, los envío así yo. A esto se reduce mi doctrina. Este es todo el resumen de mi ley. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Aleluya, Proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La palabra de Dios en el Santo Evangelio. Según San Juan, Gloria a ti, Señor. en aquel tiempo dijo Jesús: Padre, glorifícame en ti con aquella gloria que tuve en ti antes que fuese el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y ellos han guardado tu palabra. Ahora conocen que todas las cosas que me diste, ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que me diste, porque son tuyos, y todas mis cosas te pertenecen, y las tuyas son mías, y en ellas he sido glorificado. Ya no estaré en el mundo, pero estos quedarán en el mundo. Yo vuelvo a ti, Padre Santo. Guarda por tu nombre a todos los que me diste, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Iglesia nos pide que cada año, del 18 al 25 de enero, haya 8 días de oración intensa y devota por la unidad de los cristianos. Hoy las iglesias viven un urgente impulso espiritual hacia la unidad. No faltan obstáculos ni dificultades, pero es un impulso del Espíritu Santo.
Ningún cristiano puede sentirse desinteresado, ajeno, insolidario. Aunque sepamos que la unidad siempre será imperfecta, que surgirán otras divisiones, será también necesario reconocer cada vez todo esto para emprender un nuevo camino de búsqueda de comunión entre las iglesias que creen en Cristo. Unidos con el Santo Padre Juan Pablo II, con toda la Iglesia, por intercesión de María Santísima, Madre del pueblo de Dios, debemos elevar al cielo nuestras oraciones, a fin de que cese la desunión que reina entre los cristianos y haya pronto un solo rebaño y un solo pastor, como es el ardiente deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Como homilía de esta misa os traeré, hermanos, la doctrina del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es oportuno que recordemos la doctrina de la Iglesia en el decreto sobre ecumenismo, esto es, sobre la unidad de los cristianos, que envió a toda la Iglesia la Magna Asamblea Conciliar del Vaticano II. Dice así tan importante decreto: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II. Porque una y única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, y sin embargo son muchas las comuniones cristianas que se presentan a sí mismas ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos proclaman que son discípulos del Señor, aunque de diverso modo, y siguen diversas direcciones, como si el mismo Cristo estuviese dividido. Esta división, además de contradecir abiertamente la voluntad de Cristo, es piedra de escándalo para el mundo y perjudica la santísima causa de la predicación del Evangelio a toda criatura. Sin embargo, el Señor de los siglos, que con sabiduría y paciencia lleva adelante el plan de su gracia respecto a nosotros, pecadores, recientemente comenzó a infundir con más abundancia en los cristianos desunidos entre sí el arrepentimiento y el ansia de unión. En todas partes, muchos hombres han sido conmovidos por esta gracia, y también entre nuestros hermanos separados es mayor cada día el movimiento surgido por gracia del Espíritu Santo para restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan todos aquellos que invocan al Dios Trino y creen en Jesucristo, Señor y Salvador, y no solamente como personas privadas, sino también reunidos en comunidades en las que oyeron el Evangelio y a las que cada uno llama iglesia suya y de Dios. Sin embargo, casi todos ellos, aunque de diversa manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que realmente sea universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para gloria de Dios. Por tanto, este sacrosanto concilio, considerando todo esto con alegría, una vez expuesta la doctrina sobre la Iglesia y movido por el ansia de restaurar la unidad entre todos los discípulos de Cristo, desea proponer a todos los católicos los medios, los caminos, las formas con los que ellos pueden corresponder a esta vocación y gracia divina. En esto se mostró la caridad de Dios a nosotros, en que el Hijo unigénito de Dios fue enviado al mundo por el Padre, para que hecho hombre regenerase a todo el género humano con la redención y lo congregase en la unidad.
Y él, antes de que se ofrendase a sí mismo en el ara de la cruz, como hostia inmaculada, oró al Padre por los creyentes diciendo: que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. E instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, que representa y realiza la unidad de la iglesia. Dio a sus discípulos el nuevo mandamiento del amor fraterno y les prometió el Espíritu Santo, que permanecería con ellos eternamente como Señor y vivificador. Después de que el Señor Jesús fue exaltado en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu Santo que había prometido, y por medio de él llamó y congregó en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad al pueblo de la nueva alianza, que es la Iglesia, como enseña el apóstol. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como habéis sido llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Puesto que cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Todos vosotros, pues, sois uno solo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, que habita en los creyentes y que llena y gobierna la Iglesia, realiza esa admirable unión de los fieles y congrega a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Él efectúa la distribución de gracias y ministerios, enriqueciendo a la Iglesia de Jesucristo con diversos dones para la perfección consumada de los santos en relación a su ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo. Para establecer su santa Iglesia en todas partes y hasta el fin de los tiempos, Cristo confió al colegio de los 12 apóstoles el oficio de enseñar, gobernar y santificar. De entre ellos escogió a Pedro, y sobre éste, una vez confesada su fe, determinó edificar su iglesia. A él le prometió las llaves del reino de los cielos, y después de haberle hecho expresar su amor, le entregó todas sus ovejas para que las confirmase en la fe y las alimentase en perfecta unidad, permaneciendo eternamente el mismo Cristo Jesús como la piedra clave del arco y el pastor de nuestras almas. Jesucristo quiere que bajo la acción del Espíritu Santo y a través de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos, con su cabeza, el sucesor de Pedro, crezca su pueblo por la fiel predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos y por un gobierno de amor, y que perfeccione su comunión en la unidad. Con la profesión de una misma fe, con la común celebración del culto divino y también con la fraternal concordia de la familia de Dios. De esta manera la Iglesia, único rebaño de Dios, como bandera alzada entre las naciones, peregrina llena de esperanza hacia la patria celestial, ofreciendo a todo el género humano el Evangelio de la paz. Tal es el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia en Cristo y por Cristo, realizando el Espíritu Santo la diversidad de los dones. El supremo modelo y el principio de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de las personas. En esta única y una Iglesia de Dios, ya en un principio surgieron algunas divisiones que el apóstol condena duramente. Pero en los siglos siguientes nacen mayores disensiones y comunidades no pequeñas se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. Pero quienes ahora nacen y reciben la fe de Cristo en tales comunidades
no pueden ser acusados del pecado de separación, y a ellos la Iglesia Católica los abraza con respeto fraterno y con amor. Ya que estos creen en Cristo y recibieron debidamente el bautismo, se encuentran en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Pues debido a las discrepancias que de diversos modos existen entre ellos y la Iglesia Católica, bien sea en materia doctrinal, bien sea también disciplinar, como acerca de la estructura de la Iglesia, no pocos impedimentos se oponen a la plena comunión eclesiástica, a veces demasiado graves, que el movimiento ecuménico tiende a superar. Sin embargo, justificados en el bautismo por la fe, están incorporados a Cristo y por lo tanto con derecho se honran del nombre cristiano y justamente son reconocidos por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Además, e incluso muchos y muy importantes elementos o bienes que tomados en su conjunto constituyen la Iglesia y la vivifican, pueden darse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Todas estas cosas provienen de Cristo y a Él conducen, por derecho pertenecen a la única Iglesia de Cristo. También conservan nuestros hermanos separados no pocos oficios sagrados de la religión cristiana que de una y otra forma, según la diversa índole de cada iglesia o comunidad, sin duda pueden realmente regenerar la vida de la gracia y han de ser tenidos por aptos para abrir la entrada a la comunión de la salvación. Por eso, las mismas iglesias y comunidades separadas, si bien creemos que tienen sus defectos, de ninguna manera están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, ya que el Espíritu de Cristo no rehúye el servirse de ellas como de medios de salvación, cuyo poder deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que se ha confiado a la Iglesia Católica. Sin embargo, los hermanos separados, tanto individualmente como sus comunidades e iglesias, no gozan de aquella unidad que Jesucristo quiso conceder a los que regeneró y vivificó en un solo cuerpo y en una vida nueva, y que enseñan las Sagradas Escrituras y la venerable tradición de la Iglesia. Porque solamente a través de la Iglesia Católica de Cristo, que es el medio general de salvación, se puede alcanzar la total plenitud de los medios salvadores. Pues creemos que el Señor reentregó todos los bienes de la nueva alianza al único colegio apostólico cuya cabeza es Pedro, para constituir un único cuerpo de Cristo en la tierra, al que es necesario que se incorporen plenamente todos aquellos que ya pertenecen de algún modo al pueblo de Dios. Este pueblo, durante su peregrinación terrestre, aunque en sus miembros permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y suavemente es conducido por Dios según sus inescrutables designios, hasta que lleno de gozo llegue a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Puesto que hoy muchos en varias partes del mundo, por impulso de la gracia del Espíritu Santo, llevan a efecto muchos intentos por medio de la oración, de la palabra y de la acción, de acercamiento a aquella plena unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo las señales de los tiempos, diligentemente cooperen en la empresa ecuménica. Se entiende por movimiento ecuménico o ecumenismo las actividades e iniciativas que, según las diversas necesidades de la Iglesia y las circunstancias ocasionales, se suscitan y ordenan a favorecer la unidad de los cristianos, como son, en primer lugar,
todos los intentos de eliminar palabras, juicios y obras que no corresponden en justicia y verdad a la condición de los separados y que por tanto hacen más difíciles las mutuas relaciones con ellos. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos debidamente instruidos en las reuniones de cristianos de diversas iglesias o comunidades y celebradas con espíritu religioso, en el que cada uno explica con toda profundidad la doctrina de su comunión y expone con claridad sus características. Mediante este diálogo, todos adquieren un conocimiento más real y una apreciación más justa de la doctrina y vida de cada comunión. Además, dichas comuniones consiguen una mayor colaboración en algunas obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana para el bien común y, si está permitido, se unen en una oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo acerca de la Iglesia y, como es debido, emprenden con energía la obra de renovación y aún la de reforma. Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia del magisterio de la Iglesia, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que por este camino, superando los obstáculos que impiden una perfecta comunión eclesiástica, poco a poco todos los cristianos queden congregados en una iglesia, esa unidad que Cristo concedió desde un principio a su iglesia y que creemos subsiste sin posibilidad de perderse en la Iglesia Católica y que esperamos crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Es evidente, sin embargo, que el trabajo de preparación y de reconciliación de aquellos particulares que desean una plena comunión católica es por su naturaleza distinto de la empresa ecuménica. Pero no se da ninguna oposición, puesto que ambos proceden de la admirable providencia de Dios. Sin duda conviene que en la empresa ecuménica los fieles católicos se preocupen de los hermanos separados, orando por ellos, tratando con ellos de los asuntos de la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos. Pero en primer lugar, ellos mismos, con ánimo sincero y diligente, deben reflexionar sobre aquello que ha de ser renovado e instaurado en la misma familia católica, para que su vida ofrezca un testimonio más fiel y más claro de la doctrina y de las instituciones entregadas por Cristo a través de los apóstoles. Aunque la Iglesia Católica esté enriquecida con toda la verdad revelada por Dios y con todos los auxilios de la gracia, sin embargo, no por ello sus miembros viven con todo el fervor que es menester, de tal manera que el rostro de la Iglesia es menos resplandeciente para nuestros hermanos separados y para todo el mundo, y se retrasa el desarrollo del reino de Dios. Por todo esto, todos los católicos han de tender a la perfección cristiana y han de esforzarse cada uno según sus circunstancias en que la Iglesia, llevando en su cuerpo la humildad y la mortificación de Jesús, se purifique y se renueve cada día hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga. Todos en la Iglesia, guardando la unidad en las cosas necesarias, según el cometido que a cada uno le ha sido encomendado, practiquen la debida libertad, tanto en las diversas formas de la vida espiritual y de disciplina, como en la variedad de los ritos e incluso en el desarrollo teológico de la verdad revelada, pero en todo ello fomenten la caridad. Con esta manera de actuar, manifestarán cada día con mayor plenitud una auténtica catolicidad, al mismo tiempo que la apostolicidad de la Iglesia.
Por otra parte, es necesario que los católicos conozcan y estimen con gozo los bienes auténticamente cristianos que dimanan del patrimonio común que se encuentran entre nuestros hermanos separados. Reconocer las riquezas de Cristo y las obras de virtud en la vida de otros que dan testimonio de Cristo, incluso a veces hasta derramar su sangre, es justo y razonable, porque Dios siempre es admirable en sus obras. Tampoco se puede pasar por alto que cuanto se lleva a término por gracia del Espíritu Santo entre los hermanos separados, eso mismo puede también redundar en nuestro provecho. Todo aquello que es verdaderamente cristiano nunca se opone a los auténticos bienes de la fe, sino que siempre puede contribuir a que se alcance con mayor perfección el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por el contrario, las divisiones entre cristianos impiden que la Iglesia lleve a efecto la plenitud de la catolicidad que es propia en aquellos hijos que, si bien le están incorporados por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Más aún, para la misma Iglesia se hace más difícil el expresar en la realidad concreta de la vida y de todos los aspectos la plenitud de la catolicidad. Este sacrosanto concilio con gozo advierte que la participación de los fieles católicos en el ecumenismo aumenta de día en día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan diligentemente y prudentemente la dirijan. El empeño por restablecer la unión corresponde a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, y afecta a cada uno según su capacidad, tanto en la vida cristiana de cada día como en las investigaciones teológicas e históricas. Si la Iglesia nos pide que cada año, del 18 al 25 de enero, celebremos el octavario de oración intensa y devota por la unidad de los cristianos, unámonos con el Santo Padre Juan Pablo II, con toda la Iglesia, y por intercesión de la Virgen Santísima Madre del pueblo de Dios, elevemos al cielo nuestras oraciones a fin de que cese la división que reina entre los cristianos y haya pronto un solo rebaño y un solo pastor, como es el ardiente deseo del corazón de Cristo. Con esta finalidad, ofrezcamos el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad cristiana, y participemos del perdón, de la palabra y del cuerpo del Señor. Confesemos nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración por la unión de los cristianos. Señor Jesucristo, que a la víspera de tu muerte rogaste al Padre
que todos los cristianos formemos una sola familia, como tú estás en el Padre, y el Padre está en ti, y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. Escucha las plegarias que te dirigimos por la unión de los cristianos. Que te dignes suscitar el mayor número de apóstoles de la unidad de las iglesias que creen en ti y cures las heridas de los resentimientos entre los cristianos. Que te dignes establecer entre los cristianos la unidad de una misma fe y de una acción común, y que las relaciones entre cristianos se distingan por la caridad y la comprensión mutuas. Oremos. Oh Dios, que en la unidad de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos propones el modelo supremo de unidad, pon fin a la desunión que reina entre los cristianos y haz que tu reino aparezca muy unido, para que el mundo entero crea en tu Hijo Jesucristo y no haya más que un solo rebaño y un solo pastor, por el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Liturgia de la Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por la mezcla de esta agua y de este vino, concédenos, Señor, participar de la divinidad de Jesús, que se hizo hombre para salvarnos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Mira, Señor, la humildad de nuestras almas y el arrepentimiento de nuestros corazones, y que este sacrificio se realice hoy en tu presencia, de tal forma que te agrade a ti, Señor Dios. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con este único sacrificio adquiriste para ti, Señor, un pueblo santo. Concede a tu Iglesia la unidad y la paz, superando las dificultades que han puesto los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él nos llamaste al conocimiento de la verdad, para formar con Él un solo cuerpo, unidos por el vínculo de una sola fe y de un solo bautismo. Por Él derramaste sobre todos los pueblos tu Espíritu Santo, fuente admirable de variados dones y principio de unidad que habita en tus hijos de adopción, es alma de la Iglesia y la gobierna y santifica. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te adoro y te amo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te adoro y te amo. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al conmemorar la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo venga, juntos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Marcos Pérez,
como Monseñor Osvaldo Vintimilla, obispo de Azogues. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor Jesucristo, que vamos a recibir, no nos sea ocasión de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y de cuerpo y remedio para alcanzar la salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la santa mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. De Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Jesús, óyenos, dentro de tus llagas escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti, del maligno enemigo defiéndenos. En la hora de la muerte llama, mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por todos los siglos. Amén. Acción de gracias. En la celebración de hoy, además de pedir con insistencia el gran don de la unidad de las iglesias que creen en Cristo, siguiendo el ejemplo del Santo Padre, pedimos humildemente perdón a Dios y a los hermanos separados, reconociendo que también los católicos pudimos tener alguna parte en la ruptura de esta unidad. Las iglesias que creemos en Cristo son los católicos, los ortodoxos, los anglicanos y los protestantes, los hindúes, los chinos, los testigos de Jehová, los judíos. Los mormones no son religiones cristianas. Oremos. Después de participar en los misterios de Cristo, te pedimos, Señor, que renueves en tu iglesia la gracia de santificación que tú nos diste y haz que cuantos se glorían de llamarse cristianos te sirvan en la unidad de una misma fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale Dios su mandato, te lo pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con virtud divina a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para perder a las almas. Amén.